Algunos dirán que Como perros y gatos no es la mejor película de espionaje, ni tampoco la mejor película en general, pero nadie puede decir que se trata de un film poco original. El clásico enfrentamiento entre especies alcanza niveles de delirio impensados, con héroes improbables y villanos estrambóticos. Concretar un proyecto así tuvo sus complejidades y significó un momento crucial en la vida y la carrera de sus realizadores. El origen de tan alocado proyecto parte de sus primeras dos mentes creativas, John Requa y Glenn Ficarra. Se conocieron mientras estudiaban en un programa de cine del Instituto Pratt y descubrieron que tenían afinidades. Querían ser directores, pero se dieron cuenta de que sus posibilidades serían difíciles. Entonces, Requa leyó que para ser un gran cineasta era preciso dominar el guión. Ficarra no estaba tan interesado en escribir, pero como sabía que nadie iba a darles dinero para filmar, reconoció que sería mejor que ellos mismos crearan sus propios proyectos. Al principio leyeron libros acerca de cómo hacer buenos guiones, pero aprendieron más viendo películas y viviendo la vida. Una vez que se graduaron les costó conseguir oportunidades laborales, pero la mala racha culminó cuando Nickelodeon les abrió las puertas. Allí escribieron varios de sus programas para el público infantil y juvenil, y sobre todo aprendieron a perfeccionarse como guionistas. Y este dato viene perfecto para decirles que este video está auspiciado por mi nuevo curso de guión cinematográfico. Quédense hasta el final que hay un código de descuento. Pero lo que Requa y Ficarra deseaban era llegar al cine, hacer una carrera con las películas. A fines de los 90, mientras participaban en la serie animada Los Castores Cascarrabias, empezaron a barajar ideas para el guión de un largometraje. Debía ser accesible para el público, pero tampoco una tontería. Ambos compartían un humor satírico y querían plasmarlo en las páginas. Probaron algunas ideas hasta que recordaron la eterna rivalidad entre perros y gatos. De ahí pasaron a hacerse una pregunta: ¿por qué los perros persiguen a los gatos? Aquel interrogante los inspiró a inventar su propia versión del enfrentamiento animal, pero combinado con un thriller de espionaje. La historia se centraría en Lou, un cachorro de Beagle que es adoptado por los Brody, su familia suburbana. Mientras empieza a familiarizarse con su nueva vida, descubre que los otros perros del vecindario componen una organización secreta. La misión: proteger al mundo de la amenaza de los gatos. Lou es confundido con un nuevo espía y deberá aprender el oficio para detener a Mr. Tinkles, un gato persa blanco que pretende dominar el mundo. Luego de 4 meses, Requa y Ficarra terminaron el primer borrador de un proyecto bautizado Cats and Dogs, o Como perros y gatos en español. El siguiente paso era encontrar quien pudiera interesarse en filmarlo, y lo lograron con rapidez. Los productores Chris DeFaria y Mario Lazar leyeron el material y reconocieron de inmediato su potencial. Aquel mix de comedia y aventura era irresistible, y como dueños de mascotas pudieron sintonizar con la premisa. Lazar se dijo en broma que cada vez que despertaba por la mañana y sus perros habían roto algo, era porque trataban de protegerlo. Los entusiasmados DeFaria y Lazar consiguieron interesar a los altos mandos de Warner Bros. El paso siguiente era dar con el director indicado para una propuesta tan inusual. El candidato perfecto era Robert Rodríguez, que se había hecho de un nombre con films como El Mariachi y From Dusk Till Dawn. Había dicho que quería orientarse a un público más juvenil, pero ya estaba preparando su propia película de ese tenor, Mini Espías. Sin desesperarse, DeFaria y Lazar siguieron buscando, hasta dar con el canadiense Lawrence Guterman. De niño filmó algunos cortos, aunque no se vio trabajando de director. Estudió física en la Universidad de Harvard, pero se arrepintió. Para colmo, empezó a sufrir pérdida auditiva después de asistir a una fiesta. Un ambiente ruidoso podía significar una pesadilla. Entonces decidió apostar por lo que amaba y retomó el cine. Comenzó trabajando en DreamWorks, donde impresionó al mismísimo Steven Spielberg. Gracias a eso pudo dirigir algunas secuencias de Ants, el primer largometraje de animación digital de la empresa. A finales de los 90, Guterman abandonó DreamWorks para explorar nuevos horizontes. Las ganas de dirigir una película coincidieron con la propuesta de Como perros y gatos. Le encantó el primer borrador del guión y lo hizo fantasear con la posible doble vida de su propia mascota, un Golden Retriever. Como primer paso, Guterman se juntó con Requa y Ficarra. El director y los guionistas se entendieron al instante, y los tres comenzaron a pulir el guión. El proceso llevaría 2 años y medio, pero para Requa y Ficarra fue una experiencia enriquecedora. Aprendieron cómo tomar notas y cómo no debían excederse con indicaciones de dirección en la página. También se empaparon sobre las políticas de un estudio y cómo no apegarse a ideas y detalles. Aunque el desarrollo del guión marchaba bien, falta resolver un aspecto clave: cómo contar la película. Al principio se consideró hacer un film animado, lo que permitiría plasmar las elaboradas secuencias que imaginaron Requa y Ficarra, pero Jeff Robinoff, el vicepresidente de Warner, le preguntó a DeFaria si conocía alguna otra manera de realizarla. El productor evaluó la situación y notó que era momento de tomar un camino diferente. Los efectos especiales de aquella época habían alcanzado niveles extraordinarios. No solo podrían valerse de los avances de la tecnología digital, también estaba evolucionando la fabricación de animatronics y marionetas. Ahora todo era posible, incluyendo que simples animales fueran capaces de hablar y de ejecutar acrobacias como los humanos. El referente más
inmediato era Babe, el chanchito valiente. La combinación de recursos había sido clave para su éxito. Guterman apoyó desde el principio la idea de Defaria y logró que los productores contrataran a Boone Nar, el entrenador de animales más experimentado de Hollywood. Su labor y la de su equipo serían complementadas por los efectos. Pese a las intenciones del director y los productores, los ejecutivos de Warner tenían sus dudas. Para confirmar si invertirían en la versión live action, pidieron ver una muestra de cómo quedaría la mezcla de seres vivos y FX en la pantalla. Guterman aceptó y seleccionó un fragmento capaz de convencer a los altos mandos. En el verano estadounidense de 1999, preparó un clip al que denominó Kung Fu Cat, con un gato haciendo artes marciales. La idea también era establecer el tono que tendría la película y el sentido de la diversión que pensaban imprimirle. Tendría una tónica de un dibujo animado, pero sin perder de vista la acción en vivo. Una vez terminado, Kung Fu Cat decepcionó al director. Le pareció que no alcanzaba la calidad que había ambicionado y que sería clave para la concreción de la película. Los meses de reuniones y dedicación podían irse a la basura. Aún así debió mostrárselo a Warner. Para su sorpresa, alucinaron con el clip y le dieron luz verde a Como perros y gatos. Con un presupuesto de $60 millones, Guterman se sumergió de lleno en su primera experiencia como director. Para que todo saliera como tenía en mente, armó un equipo técnico y artístico que pudiera traducir su visión. Una de las piezas claves fue el director de fotografía argentino Julio Macat, que había trabajado en Home Alone, un film con un dinamismo y un humor como el que Guterman buscaba. En cuanto al elenco, el director no obtuvo mayores problemas para armar un combo de conocidos y caras frescas. Jeff Goldblum firmó para ser Charles Brody, el padre de familia que adopta a Lou y científico que quiere erradicar la alergia a los perros. Para componer a Caroline, su esposa, se contrató a Elizabeth Perkins. Además de su trayectoria en Hollywood, era esposa de Macat, lo que generó un ambiente familiar en el set. Faltaba encontrar a Scott, el hijo de la familia. El elegido fue Alexander Pollock. Guterman y los productores también le prestaron especial atención al casting de voces de los animales. Tobey Maguire se encargó de Lou, mientras que el resto de los perros contaron con las cuerdas vocales de Alec Baldwin y Susan Sarandon, entre otros. Con respecto a los gatos, el director buscó actores que pudieran componer villanos intimidantes, aunque graciosos. Incluso pensó un lema: hazlo divertido, pero también atrevido. Uno de los actores que contactó fue John Hayes, por entonces popular gracias al sitcom Will and Grace. Originalmente le ofreció el rol de Cálico, el secuaz del perverso Mr. Tinkles. A modo de favor, también representó varias de las partes en una lectura de guión completa. Cuando le tocaba hacer del mismísimo Mr. Tinkles, le aportó un tono que divirtió al director, a los productores y a todos los que estuvieran presentes. Nadie podía dejar de reír. Así se ganó ese papel. A Hayes le gustaba el personaje y supo de dónde inspirarse para desarrollarlo. En la universidad, él y sus compañeros tenían una gata llamada Chloe, de muy mal carácter. Aunque respetó el guión, durante las grabaciones contó con libertad para improvisar. Pero Guterman no olvidaba que el aspecto más desafiante de la producción pasaría por los animales. Nar coordinó a un grupo numeroso de especialistas para entrenar a los perros y a otro para encargarse de los gatos. Guterman y su equipo debieron rodar primero con los canes, que eran más fáciles de adiestrar, y solo pudieron ocuparse de las escenas menos complicadas. Recién cuando se sumaron los felinos fue posible ejecutar las secuencias más difíciles. En medio del trabajo con humanos y animales, el director también debió lidiar con los efectos. Dispuso de referentes de cada área, por lo que podía sentirse tranquilo. En el set, el reto pasaba por los títeres y animatronics. Manejar al muñeco de Mr. Tinkles requirió de 6 personas que debían esconderse cuando tocaba filmar. Ya en la postproducción entró en juego el uso de CGI. Antes del rodaje fue preciso escanear cada animal para registrar sus tamaños y facciones. La cantidad de efectos ascendió a más de 800 e involucró a 200 profesionales. Además de las exigencias de cada jornada, Guterman aún enfrentaba su deterioro auditivo. El alboroto propio de todo rodaje, más los sonidos de máquinas y los ladridos, podían atentar contra su desempeño. Una situación en teoría insoportable y tortuosa, pero el director seguía siendo optimista. Se las arregló gracias a sus audífonos y a permanecer siempre concentrado. Nada ni nadie impidió que Guterman y los suyos disfrutaran de hacer Como perros y gatos. Tanto él como los guionistas y los productores quedaron satisfechos con el trabajo. Los emocionaba presentarlo al gran público, pero sus ilusiones chocaron con Warner. Tras ver un corte, los ejecutivos consideraron que a veces era demasiado fuerte para una película que apuntaba a toda la familia. Molestó una escena en particular, donde Lou es inmovilizado contra una pared y con cuchillos por el gato asesino ruso Dmitry Kenelkov. Guterman entendió el planteo de los directivos. Aquella imagen podría confundir, incluso perturbar a los niños. Era consciente de que un concepto de ese estilo no incomodaría en un film animado, pero sí en uno live action. El director no solo
solo eliminó esa escena, también quitó 5 chistes de doble sentido que solo los adultos entenderían. Solucionados los inconvenientes, Como Perros y Gatos llegó a los cines el 4 de julio de 2001. Guterman se sentía satisfecho con el resultado final, aunque sabía que el panorama era muy competitivo durante esa época del año. Además, estaban saliendo al mercado con un producto original, que no pertenecía a ninguna franquicia ni se inspiraba en otro formato previamente exitoso. Y para peor, las primeras críticas fueron dispares, pero la película se impuso en taquilla. Los espectadores disfrutaron de la historia, los personajes y el humor. Su recorrido comercial dio ganancias de más de $200 millones. Debido a su sorprendente rendimiento, Como Perros y Gatos catapultó a sus responsables. John Requa y Glenn Ficarra escribieron más guiones y lograron dar el salto a la dirección. Juntos realizaron comedias con grandes estrellas como I Love You, Philip Morris, Crazy Stupid Love y Focus. Lawrence Guterman dirigió una película más, pero se hizo conocido por crear Sonic Cloud, un software para ayudar a las personas con problemas de audición. Uno de sus inversores fue John Hayes. Por su parte, Chris DeFaria y Andrew Lazar produjeron films más grandes, a cargo de figuras de la talla de Steven Spielberg y Clint Eastwood. Al mismo tiempo, Lazar siguió conectado a Como Perros y Gatos, ya que produjo 2 secuelas menores, Como Perros y Gatos 2, La venganza de Kitty Galore, y Como Perros y Gatos 3. Fíjense cómo toda esta historia nació de una divertida idea que alguien decidió convertir en guión. Y si vos estás escribiendo tus propias historias o tenés una idea que querés transformar en una película, un cortometraje o una serie, ya está disponible mi curso de guión cinematográfico. En 13 horas de clases nos enfocamos en el formato, la narrativa y la ejecución de un guión para de una vez perderle el miedo a la hoja en blanco o a la reescritura. Este curso lo desarrollé durante 2 años y además de explicar la parte teórica, también incluye experiencias prácticas que aprendí escribiendo guiones durante más de 10 años, desde cortometrajes con mis amigos hasta series para plataformas de streaming. Tenés toda la información del curso abajo en la descripción y si usás el código SEPFILMS YT al finalizar tu compra, hay un 20% de descuento. Para algunos fue basura juvenil, para otros fue la saga más importante de su adolescencia. Pero sea como fuese, Crepúsculo marcó a una generación. La historia de amor entre un adolescente y un vampiro presenta un enfoque novedoso de las clásicas criaturas de la noche. Y aunque aquella película y sus secuelas alcanzaron la gloria, los inicios fueron tan complejos como la pareja protagonista.